A ver, la historia de Noé casi siempre pensamos en el diluvio, ¿verdad? Pero es mucho, mucho más que eso. En realidad es un caso de estudio increíble sobre liderazgo, sobre qué significa tener integridad y, sobre todo, perseverar cuando todo mundo va en la dirección contraria. Así que vamos a meternos de lleno a analizar la historia de este hombre, cuya convicción literalmente cambió el mundo. Imagínense esto por un segundo. Un mundo donde la maldad no es, no sé, algo que pasa de vez en cuando. No. Es el pan de cada día. Es el pulso mismo de la civilización. La violencia es la forma de comunicarse y la corrupción está en todos lados. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, una sola persona recibe una misión que suena a locura. Un llamado que no es para pelear, sino para construir, para preservar. Ok, para entender bien su legado, vamos a dividir este análisis en 4 partes. Primero, veremos cómo era ese mundo que tenía en su contra. Luego, hablaremos de la increíble paciencia que necesitó para su proyecto. Después, analizaremos el tipo de carácter que se necesita para aguantar tanta burla. Y al final, lo más importante, cómo podemos construir nuestra propia arca hoy. Muy bien, empecemos con la primera parte, un mundo contra uno. Y es que su llamado de verdad desafiaba toda la lógica que se conocía en ese entonces. Aquí es donde empezamos a ver la dimensión real del reto que tenía Noé enfrente. Y aquí está el meollo del asunto, este contraste tan brutal. Por un lado tienes al mundo entero, una civilización hundida en el caos, la violencia, la corrupción, y por el otro, a una sola persona con un susurro de propósito, un llamado a construir. O sea, es un choque frontal entre hacia dónde iba el mundo y la misión que recibió este hombre. Y si eso no fuera suficiente, agrégale esto. La tradición cuenta que en esa época no llovía como hoy. La tierra se regaba con una especie de neblina o con manantiales. La lluvia, el concepto de que caiga agua del cielo en grandes cantidades, pues no era algo que la gente conociera. Así que imaginen que le piden construir un barco gigante para sobrevivir a una inundación causada por algo que ni él ni nadie en su sociedad había visto en su vida. Es increíble. Bueno, esto nos lleva directo a la segunda parte, la ingeniería de la paciencia. Porque aquí vamos a ver la escala del proyecto y el compromiso a larguísimo plazo que una tarea así de monumental necesitaba. 120 años. Pensemos en ese número. 120 años. Es la estimación de lo que tardó en construir el arca. Es una vida entera, una vida dedicada a un solo proyecto. Y no en privado, ¿eh? Bajo el escrutinio constante, las críticas y sobre todo las burlas de todo el mundo. Este es el ejemplo perfecto de lo que significa ser constante frente a la crítica, de cómo mantener una meta a largo plazo, ignorando por completo la presión social. Y ojo, el arca no era cualquier cosa, no era un diseño improvisado. Sus proporciones le daban una estabilidad increíble, tanto así que ingenieros navales de hoy en día lo reconocen. Su objetivo no era navegar a algún lado, sino simplemente flotar y proteger a sus ocupantes. Vemos que había una lógica, una ingeniería muy pensada dentro de este gran acto de fe. Y claro, todo esto nos lleva a la tercera parte, que es quizá la más importante, el carácter a prueba de burlas. Porque seamos honestos, más allá de la madera, los clavos y el diseño, lo que de verdad sostuvo este proyecto durante tanto tiempo fue la fuerza interior del hombre que lo estaba construyendo. Aquí podemos ver como 3 pilares, 3 columnas que sostenían el carácter de Noé y que fueron clave para su éxito. Primero, lo que llamamos la soledad del profeta. Segundo, su papel como, digamos, el administrador de la creación. Y tercero, ese momento tan simbólico del cierre de la puerta. Hablemos de esa soledad. Es profunda. Fuera de su familia más cercana, no estaba completamente solo en esto. ¿Se imaginan? Mantenerse firme, día tras día, contra una presión social tan gigantesca, sin ceder a las burlas, a las críticas, a la duda interna, eso es un acto de valentía y de integridad personal de otro nivel. Luego está su rol como administrador. ¡Qué locura! O sea, la responsabilidad de organizar el cuidado de todas las especies de animales es simplemente abrumador. Esto no era solo tener buen corazón. Requería un conocimiento brutal y una disciplina logística impecable. Era, en esencia, ser el gerente de un proyecto de una complejidad que apenas podemos imaginar. Y finalmente, el cierre de la puerta. Un detalle clave es que el relato dice que fue una fuerza externa en la que la cerró, no Noé. Este momento es súper simbólico, ¿no? Nos recuerda que las oportunidades, las ventanas para decidir y actuar no están abiertas para siempre. Llega un momento en que el tiempo se acaba, la decisión está tomada y las consecuencias, para bien o para mal, se echan a andar.
Ok, todo esto es fascinante, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿y a nosotros qué? ¿Cómo aplicamos esta historia tan antigua a los retos que tenemos hoy, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal? Y con esa pregunta entramos a la última parte, que es la más práctica de todas, construyendo nuestra propia arca. Porque de eso se trata, ¿no? De forjar un carácter tan fuerte que pueda aguantar cualquier tormenta que la vida nos aviente. Y esta es la idea central, la gran metáfora de este análisis. El arca de Noé era de madera, construida para una catástrofe de agua. Bueno, pues nuestra arca, el arca de cada quien, está hecha de decisiones. Y no se construye para una inundación, sino para las tormentas de la vida. Ya saben, las crisis en el trabajo, las presiones de los amigos, los dilemas morales que se nos presentan. ¿Y cuáles son los materiales de construcción para esa arca moderna? Pues son las decisiones que tomamos todos los días. Cosas como elegir ser honesto cuando una mentira te facilitaría todo. Ofrecer perdón cuando todo el mundo te dice que busques venganza. Poner tu integridad personal por encima de la aprobación de los demás. Y quizá lo más difícil, serle fiel a tus valores más profundos aunque te critiquen por ello. Y aquí está, creo yo, la lección más importante de todas. No hay que esperarse a que el cielo se ponga negro para empezar a construir los cimientos. La fortaleza de carácter no es algo que sacas de la manga cuando llega la crisis. Es una disciplina proactiva. Se construye todos los días, con cada decisión, por más pequeña que parezca. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Este análisis nos deja con una reflexión final. La historia de Noé nos enseña que el objetivo no es ser perfectos. El objetivo es tener la valentía de creer en algo y de actuar, incluso y sobre todo, cuando el horizonte se ve despejado y nadie más ve la necesidad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos para escuchar el llamado y empezar nuestra obra?